Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Y hoy vamos a ver esta parábola, la parábola de los dos deudores. Y antes de leerla, hermanos, quiero decirles que cuando Jesucristo quería enseñar una lección importante sobre el reino de Dios, Él nunca dio una enseñanza difícil de entender. Él usaba parábolas. Y las parábolas son historias que ilustran verdades profundas y espirituales sobre el reino de Dios. Y en este pasaje, Jesucristo ilustra la importancia del perdón con una historia que muestra cuál es la base del perdón. Esta parábola nos enseña que la base del perdón es Dios mismo y su carácter. Y vamos a leer esta parábola, Mateo capítulo 18, los versículos del 23 al 35. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y esta historia, esta parábola, comienza con un rey que al querer hacer cuentas con sus siervos, manda a traer a uno que le debía una cantidad muy grande de dinero. Este siervo en particular le debía 10,000 talentos. Fíjense, hermanos, que el talento era la unidad de dinero más alta que existía en los tiempos de Jesucristo. Y es probable que este siervo hubiera tenido un cargo importante por la cantidad de dinero que debía. Pero fuera cual fuera la situación de responsabilidad, la deuda que tenía era literalmente imposible de pagar. Si se convierten a dólares toda esa deuda, déjenme decirles que arrojan millones de dólares. Era realmente una cantidad muy grande que esta persona tenía como deuda. Y en el versículo 25 nos dice el veredicto del rey sobre este siervo. Y el rey decide que será vendido como esclavo junto con su familia y todo lo que tenía. Este hombre y su familia pasarían el resto de su vida en esclavitud porque era imposible totalmente pagar esa deuda tan grande que este siervo tenía. Y el siervo sabía perfectamente bien la situación
en la que él se encontraba. Esta deuda era impagable. Pero este siervo recurrió al único medio que le quedaba. Y dice el versículo 26 que el siervo suplicó. El siervo se postró, mostrando una actitud completa de humildad y dependencia, y le llamó Señor, admitiendo que tenía autoridad sobre él, y le suplicó pidiéndole paciencia. Y entonces pasa lo imposible en el versículo 27. El rey le perdona la deuda multimillonaria. Y aunque este rey, al perdonar la deuda, da a entender que es un rey muy rico, ¿sí? Realmente lo que vemos aquí es que este rey perdona la deuda, porque nos dice este relato que fue movido a misericordia. Y la palabra misericordia tiene que ver con compasión. El rey se compadeció de este hombre y por lo tanto lo dejó ir. Y por si fuera poco, lo dejó ir con la deuda perdonada. Y esta parábola enseña que el rey representa a Dios. Él es el Señor del reino, el soberano de todo. Y nosotros tenemos una deuda con Dios que es imposible de pagar. Él nos ha dado la vida y todo lo que tenemos. Y sin embargo, nosotros sin Cristo vivimos una vida de rebelión. Y aunque Dios no está obligado a mostrar misericordia, déjame decirte que en Jesucristo Dios nos ha mostrado su gran misericordia al perdonarnos. Cuando Dios nos perdona, nuestra deuda queda saldada, así como este rey que perdonó esta deuda a su siervo y lo dejó ir libre, así Dios nos perdona y queda nuestra deuda ante Él saldada a través de su Hijo Jesucristo. Y si tú has creído en Jesucristo, tu deuda con Dios ha sido saldada y ya no debes nada. Y esta historia ilustra el perdón inmerecido que Dios nos otorga. Si Dios te ha perdonado, déjame decirte que lo hizo por pura gracia. Efesios capítulo 1 versículo 7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No hemos hecho nada para merecer el perdón. Y literalmente no hay nada que podamos hacer por nuestra propia cuenta para saldar nuestra deuda. Y Dios te ha perdonado por la fe en Jesucristo. Y todos tus pecados fueron clavados en la cruz y la justicia de Jesucristo te fue impuesta. El perdón que otorgamos a otros entonces tiene una base fuera de nosotros mismos. Tiene su base en el carácter misericordioso de Dios. Y el Hijo de Dios entiende que el gran perdón que ha recibido en Dios por Jesucristo podrá también otorgar ese perdón misericordioso a otros. Y es verdad, hermanos, que con nuestras propias fuerzas es imposible tener un espíritu perdonador, pero por la gracia de Dios en Jesús, perdonamos a los que nos han ofendido, porque hemos sido perdonados. Y en estos versículos que vienen, Jesús termina la parábola del rey y el siervo y nos da una lección espiritual
que debemos sacar de esta historia. Fíjense que no en todas las parábolas Jesucristo nos provee la enseñanza, pero en esta sí. En el versículo 28 continúa con la historia del siervo, el cual el rey le había perdonado una deuda millonaria, que ya vimos que era en la actualidad de millones de dólares. Este siervo pues sale, pero inmediatamente cuando sale, dice que busca a uno de sus consiervos. Y este detalle es realmente interesante porque la palabra consiervo quiere decir que busca a una persona que está a su mismo nivel. No era un subordinado, era otro trabajador del rey, al igual que él. Pero dice esta parábola que este consiervo a quien este siervo buscó le debía 100 denarios. Una deuda, aunque grande, muchísimo menor a la que apenas este siervo se le había perdonado. Esta deuda no se compara en nada a la deuda que este siervo se le había perdonado. Y sin embargo, este siervo toma a su consiervo por el cuello, dice la palabra de Dios, y violentamente le ordena que le pague la deuda. Y al no recibir el pago, echó al consiervo en la cárcel, aunque el consiervo le suplicó misericordia. Y dice esta parábola que el rey al enterarse lo mandó llamar. Este es el rey movido a misericordia que le había perdonado la deuda completa a este hombre. Y el rey lo llama por lo que es, por lo que él demostró cuando está ante su presencia. Este rey le dice unas palabras que reflejaron lo que realmente este siervo era. Y le dice, siervo malvado. Realmente este era un siervo con un corazón tenebroso. Debido a su mal manejo de los recursos del rey, había caído en una deuda millonaria y había recibido perdón debido a su súplica. Ya no debía absolutamente nada. Y el rey le dice con justa razón, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Realmente todos esperaban que eso fuera lo normal, lo esperado. Este siervo debió de haber salido con un corazón realmente alegre, contento, regocijado de que ya no iban a pagar la deuda, ya no iban a ser esclavizados, ni él, ni su familia, ni iba a perder todo lo que él tenía. Realmente se esperaba que este hombre saliera agradecido por lo que le había pasado. Y se esperaba que estuviera listo para perdonar toda deuda que tuviera con él. Pero este siervo hizo todo lo contrario. Y por lo tanto, esta vez, cuando estuvo frente al rey, no recibió misericordia, sino más bien recibió justicia. Y dice esta parábola que la justicia fue que fue entregado a los verdugos, es decir, a los carceleros, y estos no tendrían misericordia de él. Y la enseñanza espiritual la encontramos en el versículo 35. Lo que Cristo está diciendo es que aquella persona que no perdona de todo corazón a sus hermanos, está mostrando que no ha entendido lo que es el amor de Dios. O peor aún, no ha recibido el amor de Dios. Porque un corazón ingrato y sin misericordia muestra que no ha ocurrido una transformación en ese corazón. Por lo tanto,
A una persona así le espera lo mismo que le sucedió al siervo malvado. Va a ser condenado. Pero si has creído en Jesucristo, recuerda que el amor de Dios te impulsa a perdonar. Es el amor de Dios, es Dios mismo, su carácter en nosotros, el que nos impulsa a perdonar. Y perdonar, hermanos, no significa permanecer en una relación de abuso. De yo ya perdoné la deuda, pero ahora hazme esto, hazme el otro y ahora yo abuso. Pero tampoco significa dejar que otros maltraten físicamente o mentalmente. Mucho menos significa que cuando perdonamos a una persona, la estamos exonerando de las consecuencias de sus actos. Debemos de recordar que Dios nos perdona, pero a veces, muchas veces tenemos que lidiar nosotros con las consecuencias de nuestros pecados. Perdonar simplemente significa que extendemos un perdón inmerecido a la persona que ha pecado contra nosotros, porque se nos ha extendido un perdón inmerecido de parte de Dios. Y el perdón como hijos de Dios creo que es algo hermoso, porque no es simplemente un moralismo, sino tiene una base muy fuerte en reflejar lo que Dios hizo con nosotros y en reflejar su carácter y el ejemplo de nuestro Dios en nuestras vidas. Cuando perdonamos, reflejamos a Jesucristo en nuestra vida. Es por eso que perdonar es una de las mejores maneras de mostrar un corazón transformado por Jesús. Y realmente Dios transforma nuestras vidas y nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Literalmente Él nos transforma y nos da un ejemplo de que así como Él nos ha perdonado, también nosotros podemos perdonar. No porque nosotros tengamos las fuerzas, sino porque ahora Él nos ha capacitado para poder ser agradecidos y realmente perdonar de corazón. Y su gracia es la que nos impulsa a perdonar a otros. Y damos gracias a Dios que podemos nosotros tener ese acto por el poder de Dios en nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos.